En el corazón helado de su mansión en Miami, una fortaleza de mármol y desconfianza, el multimillonario Alejandro Moretti observaba a las 4 mujeres que competían por su mano. Su corazón, convertido en piedra por una traición del pasado, había ideado una prueba cruel para confirmar su cínica visión del mundo. A cada una le entregó una tarjeta de crédito sin límite, un cebo para la codicia que él creía inherente a todas. Sentado en su trono de soledad, esperaba con amarga satisfacción ver cómo se desenmascaraban, cómo el dinero revelaba su verdadera naturaleza. Pero mientras su juego macabro se desarrollaba en los lujosos salones, no tenía idea de que la verdadera prueba no estaba en manos de las candidatas, sino en las de una humilde empleada que, sin saberlo, estaba a punto de demoler todo su universo. Lejos del brillo superficial de la cena, Isadora Campos, la nueva gobernanta, se movía por los pasillos con la dignidad silenciosa de quien ha perdido todo menos el honor. Sus ojos albergaban una tristeza profunda, el peso de un secreto desesperado que la obligaba a servir en un mundo que no era el suyo. Fue entonces cuando la vio. Una de las tarjetas de crédito negras, caída y olvidada junto a un jarrón de orquídeas. Para las otras, era una llave al paraíso. Para Isadora era solo un objeto perdido. En la sala de seguridad, Alejandro observaba en la pantalla, esperando el momento en que ella la ocultara. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Isadora la recogió, la limpió con su pañuelo y, en lugar de guardarla, caminó directamente a su oficina para dejarla en un lugar seguro. El gesto, tan simple y a la vez tan poderoso, fue un terremoto en el alma de Alejandro. Había construido toda su vida sobre la certeza de que la lealtad tenía un precio, de que el interés era el único motor del ser humano. Sin embargo, esa mujer, cuya necesidad era visible en la discreta fatiga de su rostro, acababa de actuar con una integridad que él creía extinta. El millonario que podía comprar cualquier cosa en el mundo se encontró frente a algo invaluable y completamente incomprensible, un acto de pura honestidad. ¿Qué harías si descubrieras que la única persona que demuestra ser digna de tu confianza es aquella a la que nunca viste, la que no te pide absolutamente nada a cambio? Pero antes de revelar cómo una simple tarjeta de crédito olvidada pudo destruir un imperio de desconfianza y destapar el secreto más doloroso de todos, haz una pausa. Si crees que un solo acto de honor puede reescribir la más triste de las historias, toca el me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. La imagen de Isadora devolviendo la tarjeta de crédito se había grabado a fuego en la mente de Alejandro. Se convirtió en una obsesión, un rompecabezas que desarmaba todas sus certezas. Pasaba horas en la sala de seguridad, no para vigilar a las candidatas y sus gastos exorbitantes, sino para observar a la gobernanta. La veía moverse por la mansión con una dignidad silenciosa, una eficiencia que ocultaba un mar de tristeza en su mirada. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué fuerza interior la hacía inmune a la tentación que había corrompido a todos los que él conocía? Incapaz de soportar el misterio, contrató a los mejores investigadores privados no para buscar un defecto, sino para entender lo que parecía un milagro en su mundo de apariencias. El informe llegó a su tableta una noche, un archivo frío y digital que contenía la verdad más humana que jamás había leído. Isadora Campos, viuda, con un hijo de 8 años llamado Mateo. El niño padecía una enfermedad degenerativa rara, una condición que requería un tratamiento experimental increíblemente costoso, fuera del alcance de cualquier seguro médico. Cada centavo que Isadora ganaba se destinaba a mantener a su hijo con vida, luchando contra un reloj implacable. Alejandro sintió que el aire le faltaba. La mujer que había tenido en sus manos el poder de un crédito ilimitado
estaba librando una batalla desesperada por la vida de su hijo. Su honestidad no era simple virtud, era un acto de heroísmo silencioso. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, Alejandro supo que no podía simplemente ofrecerle dinero. Sería un insulto a la misma integridad que ahora veneraba. Actuó con la astucia de un estratega y la discreción de un protector. A través de una de sus fundaciones filantrópicas, creó una subvención anónima que cubriría la totalidad del tratamiento de Mateo, presentándola como un premio otorgado por el hospital. Esa misma noche la encontró en la biblioteca, ordenando libros. Se acercó no como el dueño de la mansión, sino como un hombre que buscaba una conexión. Le preguntó por su día, y por primera vez sus mundos opuestos se encontraron en una conversación sincera, un frágil puente sobre un abismo de soledad. Esas conversaciones nocturnas se convirtieron en su refugio. En el silencio de la mansión, él le hablaba de la traición que le había helado el corazón, y ella le contaba sobre el coraje de su pequeño hijo. La desconfianza de Alejandro comenzó a derretirse, reemplazada por una admiración que se transformaba en algo más cálido, más peligroso, afecto. Isadora, a su vez, empezó a ver más allá del millonario cínico, descubriendo a un hombre con heridas tan profundas como las suyas. Pero no estaban solos en su naciente vínculo. Desde las sombras, Etienne de la Vega observaba con una furia helada. Veía cómo su plan se desmoronaba, cómo la fortuna que creía suya se veía amenazada por una simple empleada. Sabía que debía destruir a Isadora antes de que ella salvara a su tío de la oscuridad. Etienne de la Vega sintió como el pánico frío y afilado le recorría la espalda. Cada conversación nocturna entre su tío y la gobernanta era un clavo más en el ataúd de sus ambiciones. No podía permitir que una mujer insignificante desmantelara años de manipulación. Decidió actuar, no con sutileza, sino con una crueldad calculada para reabrir las viejas heridas de Alejandro. Se acercó a su tío una tarde con una falsa expresión de preocupación. «Tío, me alegra verte sonreír de nuevo, pero ten cuidado», susurró, su voz cargada de veneno. A veces, las personas que parecen más necesitadas son las más peligrosas. Apareció de la nada, justo cuando eres más vulnerable. No dejes que su aparente humildad te ciegue ante una posible trampa. Esa misma noche, mientras la mansión dormía, Etienne se deslizó como una sombra hacia la caja fuerte personal de Alejandro. De allí extrajo su arma más letal, un antiguo medallón de oro con un zafiro en el centro, la única joya que Alejandro conservaba de su difunta esposa, un símbolo de la traición que lo había destrozado. Con el corazón latiendo con una excitación perversa, se dirigió a los humildes aposentos de Isadora. El contraste entre el brillo opulento del medallón y la sencillez casi austera de la habitación lo llenó de un desprecio triunfante. Sin dudarlo un segundo, lo deslizó en el forro de un bolso gastado, un veneno plantado para destruir la única flor de esperanza que había brotado en el desierto de su tío. A la mañana siguiente, el golpe fue ejecutado. Etienne, fingiendo pánico, informó a Alejandro de la desaparición del medallón. Con el corazón encogido por un terror familiar, Alejandro accedió a registrar las habitaciones del personal. Cuando el jefe de seguridad sacó el medallón del bolso de Isadora, el mundo de Alejandro se tambaleó. La enfrentó en la biblioteca, no con furia, sino con un dolor que le quebraba la voz. ¿Isadora? ¿Por qué? Pero cuando ella vio el medallón, su rostro palideció y se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de culpa, sino de un reconocimiento devastador. «No es posible», susurró. «Este medallón pertenecía a Liana. Se lo regalaste tú mismo la semana antes del accidente». El nombre Liana
cayó como una bomba en el silencio de la biblioteca. Era el nombre de su verdadera prometida, la mujer que amó antes de su fortuna, a quien creía muerta en un accidente de coche hacía más de una década. Un nombre que nunca había pronunciado frente a la mujer con la que se casó, la impostora. La acusación de robo se desvaneció, reemplazada por un torbellino de confusión y una verdad imposible que luchaba por salir a la superficie. ¿Cómo podía esa humilde gobernanta conocer el nombre de su amor perdido y un detalle tan íntimo? En ese instante, la trampa de Etienne no solo fracasó, sino que abrió una puerta a un pasado que Alejandro creía enterrado, uniendo su destino al de Isadora de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El mundo de Alejandro se fracturó en 1.000.000 de pedazos. La acusación de robo se evaporó como el humo, dejando en su lugar una pregunta mucho más profunda y aterradora. ¿Cómo? ¿Cómo podía esa mujer conocer el nombre que él había enterrado en lo más profundo de su alma? Miró el medallón en su mano, no como un objeto robado, sino como una reliquia de un pasado que creía sellado. Luego, sus ojos se encontraron con los de Isadora, y en su mirada no vio culpa, sino un dolor compartido, un eco de su propia pérdida. El cinismo que había sido su armadura durante una década se desmoronó, dejándolo expuesto y vulnerable. De repente, él no era el juez, sino el que suplicaba por una verdad que sentía que podría destruirlo o salvarlo. Con la voz entrecortada por la emoción contenida durante años, Isadora comenzó a relatar la historia. Le habló de una joven dulce y llena de vida llamada Liana, a quien cuidó como enfermera y amó como a una hermana. Describió el amor puro que Liana sentía por un joven ingeniero brillante mucho antes de que él se convirtiera en un magnate. Recordó el día en que Alejandro le regaló ese mismo medallón, un símbolo de una promesa que el destino, o más bien la maldad humana, se encargaría de romper. Mientras hablaba, las piezas del rompecabezas encajaban en la mente de Alejandro con una claridad brutal. La frialdad de la mujer con la que se casó, sus extrañas lagunas sobre su pasado juntos, todo cobraba un sentido monstruoso. Una furia helada, más intensa que cualquier dolor que hubiera sentido antes, se apoderó de Alejandro. La traición no había sido solo por dinero, le habían robado su vida entera, su verdadero amor, y lo habían hecho vivir una mentira sobre su tumba. Miró a Isadora, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas por el recuerdo de su amiga perdida, y supo que no estaba solo en su dolor. En ese instante dejaron de ser jefe y empleada para convertirse en aliados, unidos por la necesidad de justicia para Liana. «Tenemos que hacerlo confesar», dijo Alejandro, con una determinación de acero en su voz. Sabía que confrontar a Etienne sería como acorralar a una serpiente venenosa, pero ya no tenía miedo. La verdad era su única arma y su única salvación. Planearon el siguiente movimiento con la precisión de un estratega militar. Alejandro convocó a Etienne a la biblioteca esa misma noche, bajo el pretexto de discutir un asunto urgente del negocio familiar. El escenario era perfecto. El mismo lugar donde la trampa había sido tendida se convertiría ahora en el tribunal donde la verdad sería revelada. Discretamente, Alejandro activó un pequeño dispositivo de grabación oculto entre los libros de un estante. Isadora esperaría en una habitación contigua, lista para entrar en el momento preciso. El aire en la mansión se volvió denso, cargado de una tensión casi insoportable. Todo estaba en juego: la memoria de Liana, el futuro de Isadora y la liberación de un hombre que había sido prisionero de un engaño durante demasiado tiempo. Etienne entró en la biblioteca con la arrogancia de un depredador que acorrala a su presa. Al ver a su tío con el rostro desencajado y a Isadora con los ojos llenos de lágrimas, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Su plan había funcionado a la perfección. «Tío, lamento tanto que hayas tenido que pasar por esto», dijo, su voz un goteo de falso consuelo mientras se acercaba.
Te lo advertí. Esta gente no tiene escrúpulos. Harían cualquier cosa por un trozo de tu fortuna. Miró a Isadora con un desprecio helado, disfrutando de su aparente humillación. Alejandro permaneció en silencio, su mirada fija en su sobrino, dejando que la soga que Etienne mismo había tejido se ajustara lentamente alrededor de su cuello. El silencio de Alejandro, tan pesado y antinatural, envalentonó a Etienne. Creyendo que su tío estaba roto por la traición, dejó caer la máscara de la compasión. Pero debo admitir que tiene talento, casi tanto como mi querida prima, se burló, su voz bajando a un susurro conspirador. Tú nunca lo viste venir, ¿verdad? Creíste que te casabas con tu dulce Liana, pero te entregaste a una mujer que solo veía los ceros en tu cuenta bancaria. Orquestamos todo a la perfección, el accidente, su desaparición. Ella jugó su papel hasta el final, asegurándose de que nunca volvieras a confiar en nadie. Y tú, tío, te tragaste cada mentira, encerrándote en esta jaula de oro que nosotros construimos para ti. Perdido en el éxtasis de su propia maldad, Etienne tomó el medallón de la mesa, haciéndolo girar entre sus dedos con desdén. Y esta baratija, este es el mejor chiste de todos, siseó, acercándose a Alejandro hasta casi rozarlo. Esto nunca fue de ella, pertenecía a la verdadera Liana, la tonta soñadora a la que quitamos de en medio. Mi prima lo guardó como un trofeo, un recordatorio diario de lo ciego que eras, de lo fácil que fue robarte no solo tu dinero, sino también tus recuerdos. Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo, no en el corazón de Alejandro, que ahora ardía con una furia purificadora, sino en la tumba de la mentira que había definido su vida. Justo cuando la risa de Etienne llenaba el aire, Alejandro levantó la mano. No para golpearlo, sino para señalar el pequeño dispositivo de grabación que brillaba discretamente sobre un libro. «Gracias por tu honestidad, sobrino», dijo Alejandro, su voz tan tranquila que resultaba aterradora. «Has aclarado todas mis dudas». En ese preciso instante, las imponentes puertas de la biblioteca se abrieron de par en par, revelando al jefe de seguridad flanqueado por 2 policías. El rostro de Etienne se transformó. La arrogancia se desvaneció para dar paso a un pánico puro y animal. Comprendió, demasiado tarde, que no había entrado en un escenario de triunfo, sino en una trampa perfectamente ejecutada. Su imperio de engaños se derrumbó en el silencio de aquella habitación. Con el eco de las sirenas desvaneciéndose en la distancia, un silencio profundo y sanador llenó la biblioteca. Etienne se había ido, arrastrado por la justicia que él mismo había provocado. Alejandro no se movió. Su mirada estaba fija en Isadora, quien se mantenía de pie, frágil pero inquebrantable, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Eran las lágrimas por una amiga perdida, por una vida robada, por una verdad que finalmente había encontrado la luz. Él se acercó lentamente, no como el dueño de la mansión, sino como un náufrago que alcanza la orilla. Tomó sus manos y en ese contacto el frío mármol de su corazón se derritió para siempre. «Se acabó», susurró, su voz cargada con el peso de una década de dolor. «Ahora juntos le haremos justicia a Liana». La transformación de Alejandro fue tan rápida como absoluta. La mansión, aquel mausoleo de desconfianza y recuerdos envenenados, fue vendida en menos de una semana. Con una parte sustancial de su fortuna, creó la Fundación Liana Campos, una organización dedicada a financiar tratamientos médicos para niños con enfermedades raras, asegurando que el futuro de Mateo y de miles de otros niños estuviera a salvo para siempre. La justicia para los culpables fue implacable. Etienne y su prima, la mujer que había usurpado la vida de Liana, fueron sentenciados a largas condenas por fraude, conspiración y su implicación en el accidente que lo había iniciado todo. Alejandro no buscaba venganza,
sino el cierre de un capítulo oscuro, demoliendo cada pilar de la mentira sobre la que había vivido. 2 años después, el sol de Miami no brillaba sobre los fríos muros de una mansión, sino sobre los jardines vibrantes de un nuevo hospital pediátrico. En la ceremonia de inauguración del ala Liana Campos, Alejandro Moretti se encontraba de pie, no con la postura rígida de un magnate, sino con la calidez de un hombre que había encontrado su propósito. A su lado, Isadora sonreía, su mirada llena de un amor sereno y profundo. De repente, un niño de 10 años, lleno de energía y con una salud radiante, corrió hacia ellos. «¡Papá, mamá, miren!», gritó Mateo mostrándoles un dibujo. Alejandro lo levantó en sus brazos, y los tres se fundieron en un abrazo que era el retrato perfecto de una familia forjada en la verdad y la resiliencia. Esa noche, en su nuevo hogar, un lugar lleno de risas y luz, Alejandro observaba a Isadora leerle un cuento a Mateo antes de dormir. La escena, tan simple y a la vez tan profunda, lo llenó de una gratitud abrumadora. Había pasado años construyendo un imperio de metal y números, creyendo que la riqueza era su escudo, cuando en realidad había sido su prisión. Se acercó, se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Isadora, entrelazando sus dedos. Ella lo miró, y en sus ojos vio el reflejo de su propia alma redimida. «Tardé demasiado en entenderlo», le susurró él, con la voz quebrada por la emoción. «Descubrí que la mayor fortuna no se mide en tarjetas de crédito, sino en la incalculable riqueza de un corazón honesto». La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Así, la historia de Alejandro e Isadora se cierra, no como un final, sino como el verdadero comienzo de una vida que ambos merecían. Su viaje nos demuestra que el destino, a veces, utiliza los caminos más dolorosos para guiarnos hacia nuestra verdadera felicidad. Él era un rey prisionero en un castillo de desconfianza, y ella una mujer digna que cargaba el peso de un secreto y la esperanza de un milagro. Juntos no solo desenmascararon una red de mentiras, sino que reconstruyeron sus almas, demostrando que las segundas oportunidades son reales y que el amor verdadero puede florecer de las cenizas del engaño más cruel, transformando una tragedia en un legado de esperanza y sanación para el futuro. La lección final de este relato resuena con una claridad innegable en un mundo que a menudo confunde valor con precio. Alejandro comenzó su búsqueda con una tarjeta de crédito, un símbolo del poder material que creía que todo lo podía corromper. Pero encontró la salvación en un simple medallón, un objeto cuyo valor no residía en el oro, sino en la verdad que contenía. Su viaje nos enseña que la mayor fortuna no se encuentra en las bóvedas de un banco, sino en la riqueza incalculable de un corazón honesto, en la lealtad que no se puede comprar y en la valentía de confiar en alguien cuando todo tu mundo te ha enseñado a no hacerlo. Es la prueba de que la integridad es el único tesoro que perdura. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.